dice. Pero ahora, dice, nuestra alma está seca, dice en el verso 6, pues nada sino maná están viendo nuestros ojos. Entonces hay mucha gente en el evangelio que no puede ver ese maná del cielo, esa palabra que Dios te regala hoy. En lugar de ver la palabra, pues usas tu tiempo en otras cosas. No es malo trabajar, no es malo que tú puedas distraerte un poco con tu familia y ver una película con tu familia que sea sana, pero no es bueno que dejes las cosas de Dios en primer lugar y te vayas a hacer otras cosas que no merecen la pena, porque el tiempo de Dios es el tiempo del Señor. Entonces ellos están pidiendo volver a comer, volver a beber, volver a ese lugar donde ellos se alimentaban, pero no se recuerdan que fueron esclavos, que fueron lastimados, que fueron destruidos. Eso no se acuerdan. Ellos tienen hambre. Imagínate cuando el cuerpo tiene hambre de deseos sexuales y hace pecado, no se acuerda que puede quedar embarazada la persona y que ese bebé va a quedar sin papá. No se acuerda que puede contraer una enfermedad, un SIDA o otras enfermedades que son terribles para el ser humano, sino simplemente el alma tiene hambre y sed de vivir ese momento. Entonces vemos que Egipto es el mundo, maná es la palabra de Dios, es la palabra que Dios nos regala. Y el alma seca es que está contaminada y que hay una raíz ahí, que hay una raíz y una fortaleza. A veces en nuestra mente hacemos fortaleza, como les hablé de las neuronas que se van en nuestro cuerpo, dice que son como arbolitos, ¿verdad? Que van teniendo ramitas y esas ramitas hacen que a muchas veces puede ser positivo o negativo. Estaba viendo yo un estudio ahí científicamente, no es bíblico, pero el Señor a través de la palabra de Dios nos enseña que cada árbol dé según su fruto. Y entonces según tu pensamiento, según de lo que tú te llenes tu mente, tu memoria, vas a dar fruto de eso. Entonces veamos qué dice el Señor. Isaías 43, verso 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? ¿Qué está diciendo nuestro Dios? No os acordéis de las cosas pasadas. Si tú pasaste un trauma o si tú viviste una vida mundana, no lo traigas al presente, porque eso ya pasó. Esa es una memoria que no debemos de llevar, porque dice, no traigas a memoria las cosas antiguas. Aquel dolor que te causaron, aquel dolor que te hizo mucho llorar, aquel dolor que quizá te causó un trauma, ahora no lo tienes que traer a tu vida presente. Dice el verso 19, he aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz, ¿no las conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que donde hay soledad, donde hay tristeza, donde aquello que te hicieron, el Señor en el desierto va a abrir ríos, va a abrir caminos para que tu bendición esté contigo. Pero para eso no puedes traer esa fortaleza. Tienes que derribar esa fortaleza de la mente, esa fortaleza que pasó, esa memoria que quizá ni siquiera es tuya, quizá puede ser de tu madre o tu padre. Hay algo que te causa dolor, porque hay personas que los olores le traen recuerdos, porque hay una memoria ahí en el alma, hay un sabor que te trae un buen o mal recuerdo. Hasta un clima te puede causar tristeza o alegría. Yo recuerdo que cuando mi mamá se fue a Estados Unidos, yo estaba muy pequeña, era tiempo de invierno. Y cada vez que el invierno llegaba, hasta hace muy pocos años, a mí me daba tristeza. Mi corazón se ponía triste, porque tenía una memoria en el pasado. Pero en el momento que yo le entregué mi vida al Señor, no en el momento que yo recibí al Señor, sino en el momento que yo decidí dejar el pasado atrás y dije, no,
Ya sí dice la palabra de Dios que aunque todo el mundo te dejara, aunque todos te abandonaran, con todo eso yo te recogeré. Yo pasé traumas de personas que amé con mi corazón, que amé y que me abandonaron, me dejaron atrás. Entonces había una atadura y el enemigo se usaba esto en mi contra para que cada vez que yo tuviera mi corazón abierto a quizás a tener un amor, una bendición, esta persona o las palabras de las personas que yo amo o que yo amaba, porque el enemigo siempre va a usar a las personas, quizás que tú más ames. Quizás a tus hijos, quizás a tu esposo o a tu esposa, va a usar las palabras justas. Y usaba a las personas que yo amo para decirme, nadie te quiere, nadie te ama. Y es una memoria que traía en el alma. Pero entonces decidí entregársela al Señor. Y en el día de hoy no hay ninguna palabra de estas que pueda causarme daño. Quizá tristeza en el momento porque sigo siendo humana, pero ya no me puede destruir, ya no me puede derribar, porque sé que hay alguien que nunca me va a abandonar y es Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, esas memorias, esa muralla que yo hice, esa muralla diciendo tú, nadie te ama, tú eres la desamparada, tú eres la desolada. Mira, cuando una persona tiene eso en el alma, puede estar rodeada de personas, que gente que la ame, pero esa persona no se va a dar cuenta. Dios me llenó de personas que me aman. Dios me llenó de personas que son buenas conmigo, pero yo no las podía ver porque en mi corazón siempre había soledad, siempre había tristeza. No podía hablar de mi pasado porque yo lloraba. No podía hablar de mi niñez porque venía dolor. No podía hablar de mi juventud porque había un dolor en mi alma. Pero cuando tú se lo entregas al Señor y le dices, no importa, entonces es cuando de verdad es que tú pones a Dios en primer lugar y esa muralla se cae y esos muros de Jericó caen. Porque ¿cuál es tu trompeta? Ellos usaron bocinas, ellos usaron cuernos, ellos usaron quizá su grito. Pero ¿cuál es tu bocina y cuál es tu grito? Es tu voz. Es tu voz cuando tú dices hasta aquí. Yo soy amada, yo soy amado del Señor. Dios ha puesto personas. Cuando el profeta Elías se encontraba angustiado, cuando él no podía, decía estoy solo, el Señor le dice, no estás solo. Hay 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ni han besado sus bocas a los Baales. Hay personas que te aman. Dios va a poner personas que te van a ayudar cuando lo necesites. Y también va a usar a los cuervos que hemos estado hablando. Va a usar a gente que quizá tenga su corazón no con Dios, pero la va a usar para bendecirte. Hay un estudio donde dice, pero ese es otro estudio, cuando habla de las bendiciones celestiales y de las bendiciones del abismo. Dios va a usar hasta el mismo diablo. Y eso me recuerda que una anciana que a veces hemos contado, ¿verdad? Que dice que oyeron unos brujos, unas personas que eran malas, que ella le pedía a Dios pan porque no tenía pan esa ancianita. Y entonces esas personas malas decían, Dios, si Dios no existe, llevémosle pan para que después, a ver si es Dios el que se lo dio, ¿verdad? Y le ponen pan y dice, gracias Señor. Señora, ¿usted nos va a preguntar quién envió este pan? No, le dice, porque Dios me lo envió y Dios va a usar al mismo diablo para bendecir mi vida. Y Dios va a usar cuervos, quizá personas que no estén bien, pero las va a usar para bendecirte. Y ese es cuando nosotros sacamos todas esas raíces, porque dice que debemos, vamos a 3 de Juan capítulo 1 verso 2, dice, amados, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Primero dice, yo deseo que seas prosperado en todo, pero para que seas prosperado en todo, para que tú tengas salud,
para que tú seas prosperado, dice, como prospera tu alma. Tu alma tuvo que ser prosperada primeramente. ¿Y cómo se prospera el alma? Llenándola a través del Espíritu Santo. El cuerpo está hecho de cuerpo, de alma y de espíritu. Y el espíritu va a ser ministrado por el Espíritu Santo cuando tú buscas las cosas de Dios. Pero cuando tú estás fuera de las cosas de Dios, cuando tú no buscas las cosas de Dios, entonces tu alma está siendo ministrada por lo que el cuerpo mira, escucha y lleva a su vida. Y luego dice la palabra de Dios que lo que sale del hombre es lo que contamina. Porque entonces el alma llevó a acostumbrarse a hacer lo malo, a vivir una vida mala. ¿Qué es lo que le va a pedir a tu carne? Y tu carne se va a satisfacer con las cosas del mundo. Por eso es que es necesario que el alma sea prosperada. Pero para que el alma sea prosperada, tiene que haber un llenamiento de lo que es el Espíritu de Dios hacia tu espíritu, y tu espíritu se lo va a transmitir a tu alma. Y luego tu alma, en lugar de pedirte sed y hambre del pecado, como estaban secos los israelitas, así dice que está el alma de aquellos que no se llenan de Dios. Y entonces va a haber un vacío y una necesidad en tu corazón. Por más que busques, no va a haber llenura. Por más que tengas, no va a haber satisfacción. Siempre va a haber necesidad de algo más. Porque es necesario dejar el pasado atrás y reprogramar tu memoria del alma para vivir una vida plena y saludable. Muchos cristianos han recibido al Señor y son salvos, ya son salvos, pero no tienen una vida plena y mucho menos saludable, porque estas situaciones hacen que el cuerpo enferme. Todas estas membranas que están en el cerebro, si no está lleno usted de bendición, de palabra, de hablar, hasta los hombres del mundo que no conocen a Dios, dice, sea positivo. Y usted que es hijo de Dios, tiene que salir de su boca bendición. Tiene que salir palabra de prosperidad. Tiene que llamar a lo que no es como si fuera. Y tiene que también saber que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No tiene que tener temor a morir ni a vivir. Porque hay gente que le tiene temor a la muerte, pero hay otros que le tienen temor a vivir. Porque no saben qué va a pasar mañana. Están angustiados por el día de mañana. Y para usted poder habitar en la Nueva Jerusalén, usted tiene que estar seguro del Dios poderoso que usted tiene. Recuérdese que David no llama al gigante gran gigante, le llama un incircunciso, alguien que no vale, porque el que está en él es mayor que el que está en el mundo. Veamos Génesis capítulo 41 versos 51 al 52. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Si usted conoce la historia de José, los mismos hermanos lo metieron en una cisterna y lo vendieron. Si usted conoce la historia de José, José estuvo esclavo en Egipto porque fue vendido por sus propios hermanos. Pero a su primer hijo él le pone Manasés porque dice, Dios me hizo olvidar. Y es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que olvidar el ayer y vivir el hoy para tener el día de mañana un día bendecido. Porque dice la palabra, cada día trae su propio afán. Recuérdese que el maná solo caía una vez al día y solo podían recogerlo el del día. No podían guardar para el día de mañana.
Porque Dios quería enseñarle a su pueblo, no se preocupen, el Dios que les dio ayer les va a dar hoy. Y el Dios que les da hoy les va a dar mañana. Y el Dios que les va a dar mañana va a estar con ustedes todos los días de su vida. Él lo prometió. Él nunca prometió que toda tu vida iba a ser color de rosa. Él prometió estar contigo en los momentos felices y en los momentos tristes, en los momentos fáciles y en los momentos difíciles. Él prometió estar contigo todos los días de tu vida. Y si Él lo prometió, el único que puede cancelar eso eres tú. Con tu rebeldía, con tu falta de búsqueda, con tu falta de amor hacia Dios. Pero continuemos aquí en el verso 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. O sea, primero él olvidó. El primer hijo le pone Manasés, porque Dios le hizo olvidar. Y el segundo le pone Efraín. ¿Por qué le pone Efraín? Porque Dios lo bendijo. Después de que él olvidó, él pudo ser pleno y bendecido. Él no guardó en su alma, él no guardó en su corazón. Él dejó que Dios obrara en su vida para poder ser un hombre que sea fructificado en la tierra donde tuvo aflicción. Quizás tú tuviste aflicción con tu familia, quizás tú tienes aflicción en tu país, quizás tú tienes aflicción en tu trabajo. ¿Quién sabe cuál sea tu aflicción? Pero cuando tú seas pleno, ahí donde tú tienes aflicción, ahí serás fructificado. En esa ciudad, en ese lugar o donde Dios te lleve, pero siempre tú seas dirigido no por tu corazón, sino por la palabra de Dios y por el camino de Dios. Porque dice, maldito el hombre que confía en otro hombre o aquel hombre también que confía en su propia prudencia. Porque nuestro corazón nos engaña. Porque nuestro corazón nos dice, ve para allá, y Dios dice, detente. Entonces debemos de escuchar la voz del Espíritu y no la de nuestro corazón. Salmo 51, verso 1 al verso 4, dice, este momento les voy a hablar un poco de cómo ser libres del alma y los primeros pasos. Lastimosamente no pude avanzar mucho porque es extenso, pero vamos a hacerlo acá. Salmo 51, 1, 4 dice, ten piedad de mí, oh Dios mío, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Límpiame de mi pecado, lávame. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí en mi maldad he sido formado y en mi pecado he sido concebido por mi madre. Estudiosos de la palabra de Dios dicen que David, su madre no era la misma madre que sus hermanos, sino que su padre tuvo alguna relación con una mujer, y por eso es que cuando llega el profeta Samuel, él ni siquiera lo presenta, porque cualquier papá hubiera presentado desde el mayor, porque en el pueblo de Israel el primogénito pues es el principal. Luego los que le siguen, pero aún hubiera presentado hasta el pequeño, porque hubiera sido tan importante el grande como el más pequeño. Oh, y este es mi pequeño, este es mi mayor y este es mi pequeño. Pero Isaí tuvo como un poco de pena de presentarlo. Y Samuel tiene que preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué no está aquí? Aquí falta uno, tráiganlo. No me quiero meter mucho en este tema porque ese es otro estudio también, sino dar el ejemplo de que por eso es que aquí dice
el rey David, he aquí en maldad he sido formado. Estamos en el Salmo capítulo 51, verso 5. Y he aquí en maldad he sido formado y en pecado concebió mi madre. Entonces, si vemos la genealogía del rey David, hemos estado hablando de esto también. Él viene de una mujer que fue prostituta. Hay memorias del alma. Y ahora su madre, o sea, esto es por parte de su padre. Y ahora su madre, no sabemos quién es. Entonces también fue concebido. Sabemos que todos somos concebidos en pecado porque se lleva por herencia. Y la ciencia ahora lo descubre. Pero aquí está hablando algo más profundo. Que aquí hubo un adulterio. Y entonces le ha alcanzado al rey David. Entonces vemos que cuando tú, y lo hemos estado hablando, cuando tú no logras pelear una batalla y conquistar ese pecado, tus hijos lo van a tener que pelear. Porque en la memoria va a quedar, pero cuando tú peleas esa batalla en el nombre de Jesús y la cancelas y quitas esa muralla que tú edificaste, ese pensamiento que dices, no voy a poder dejar la droga, no voy a poder dejar este pecado, no voy a poder dejar el chisme, no voy a poder dejar esos pensamientos que nadie conoce. Pero cuando tú lo llevas cautivo, tu carne, tu pensamiento al Señor, tus hijos no tendrán que pelear tus batallas, porque aunque fueron tuyas, pueden alcanzar hasta la tercera y cuarta generación. En el video pasado estuvimos hablando de esto. Si quieres verlo, cómo Canaán tuvo que pelear esa batalla y no venció. Y ahora a través de eso se juntaron siete ciudades, que son los 7 reyes, que ahora está peleando Jerusalén. Pero Jerusalén tampoco pudo porque hubo contaminación. Así que Dios va a sustituir esta Jerusalén por la nueva Jerusalén. Pero para los quienes van a entrar ahí, los de manos limpias y de corazón puro. ¿Quién va a ser la esposa de Cristo? ¿Quién se va a ir en el rapto? Los que se estén lavando. Entonces aquí veamos Romanos 12, capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo. Oiga bien. No se conforme a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que haber una renovación en su entendimiento. Pero usted no va a poder renovar solo. Tiene que llenar su alma. Usted tiene que ministrar su alma, que eso lo vamos a ver en la próxima semana, cómo ministrar el alma. Pero usted tiene que hablarle a su alma a través de la palabra de Dios. Tiene que hablarle a su corazón y a su mente. Según la necesidad, usted tiene que descubrir qué es lo que a usted le trae un vacío, un dolor o un recuerdo. Y hablarle a su alma. Esto ya pasó, alma mía. Tú eres libre por la sangre de Cristo. Esto ya quedó atrás. Porque eso ya quedó, solo está en su mente. Porque por más que usted lo traiga, eso ya pasó. Y a veces nosotros nos gusta dar tanto esa lástima, queremos ser consolados, pero usted lo que necesita es el consuelo del Espíritu Santo. No el consuelo de otro ser humano, porque otro ser humano lo que va a hacer es escucharlo, y bueno es. Parte de la administración del alma es platicar lo que a usted ha pasado. Ahí empieza la historia y puede usted desahogarse. Pero tiene que ser con un siervo, una sierva de Dios, según si usted es mujer o es varón, ¿verdad? Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entendáis cuál es la buena voluntad de Dios. Si tú no renuevas el entendimiento, no vas a entender la voluntad de Dios. No vas a saber y vas a estar siempre, ¿y qué quiere Dios conmigo? Pues, ¿por qué? Porque no hay renovación de la mente. Agradable y perfecta, dice que es la voluntad de Dios para tu vida. Es agradable y perfecta.
¿Cuál es el proceso de limpiar? Ya voy terminando. Dice, hablamos de primero, para el que va empezando en las cosas de Dios, y también porque hay muchos cristianos que llevan años con historias e histerias de toda su vida, pero no reconocen su pecado. David era un hombre conforme al corazón de Jehová, pero tuvo que reconocer su pecado. O sea que él ya llevaba tiempo, porque vemos que desde niño él conquistó leones, venció al incircunciso, porque no era gigante, era incircunciso, y ahora, siendo un hombre adulto, tiene que llegar a reconocer su pecado. Entonces, para ser limpio de nuestra alma, lo primero es reconocer nuestro pecado delante de Dios. Salmo 51, verso 4, cuando dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él no le dijo al Señor, es que la mujer se salió y ahí se bañó desnuda. No, él dijo, yo he pecado contra ti. Yo sé que tus ojos me miraban cuando yo pecaba. Yo hice esto, Señor, yo hice lo otro. Él reconoció su pecado. No es porque usted sea pastor, evangelista, no es porque usted sea cristiano, no es por eso, sino usted tiene que reconocer el pecado para tener una alma limpia. Señor, yo hice esto y yo sé que tus ojos me miraban, pero en aquel momento a mí no me importó. Porque dice que un corazón constricto y humillado no lo rechaza el Señor. Dice Mateo capítulo 36, y confesando sus pecados, era bautizado por él en el río Jordán. Entonces una de las cosas es primero confesar nuestros pecados y luego el bautizo. ¿Por qué es importante el bautizo? Porque el bautizo trae cielos abiertos. ¿Por qué? Dice en el verso 3:16, dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, oiga, y he aquí los cielos se abrieron, y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Todo aquel que se arrepiente y se bautiza tiene los cielos abiertos. Jesús, en ese momento que fue bautizado, los cielos se abrieron.